Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 261 al 266. El sabueso oscuro, el ataque a máxima potencia de Sakazuki, se desintegró como una polilla que vuela hacia una llama al hacer contacto con el puño. Aullaban los vendavales, la tierra se resquebrajó y el golpe pareció capaz de llenar el mundo entero. Para los tres candidatos a almirante que estaban al frente, esto era inimaginable y no tenía sentido. Aunque podían repeler las técnicas combinadas de dos Yonko, en ese momento sentían un terror infinito. Cada nervio de sus cuerpos hervía, enviando señales frenéticas para huir. Un simple puñetazo tenía un poder tan abrumador, capaz de sacudir el mundo. La fuerza del puñetazo fue tan inmensa y rápida que, incluso habiendo entrado en su forma elemental un segundo antes del ataque, Akainu, Aokiji y Kizaru no pudieron evitar ser desgarrados por el viento del golpe, tosiendo sangre como consecuencia. Sakazuki, que se había concentrado principalmente en atacar, fue el que peor lo pasó. Más de la mitad de su cuerpo quedó destrozado. La lava mezclada con sangre salpicó por todas partes, solo para ser aniquilada por la energía posterior del puñetazo. Y eso no era más que la presión del viento provocada por el puñetazo de King. Sin embargo, paradójicamente, tuvieron suerte. Aunque gravemente heridos y maltrechos, lograron aferrarse a la vida gracias a sus formas elementales. Pero Saturno, que estaba detrás de ellos al mando de la batalla, no tuvo tanta suerte. El imponente Gorosei no tuvo tiempo de reaccionar, ya que recibió de lleno el impacto de toda la fuerza del puñetazo. Un leve cambio cruzó la expresión indiferente y estoica de su rostro. Al recobrar el sentido, Saturno sintió algo y se quedó mirando fijamente la puesta de sol que aparecía de repente en el horizonte lejano. ¡Qué extraño! ¿Acaso el cielo no fue desgarrado por el Aki, revelando una profunda y abisal oscuridad? ¿Por qué ahora parecía un cielo sereno y hermoso, tan tranquilo como el East Blue? No, no era eso. ¿Por qué parecía que el mundo entero estaba cubierto por una espesa niebla roja? Soy uno de los 5 ancianos, la máxima autoridad del gobierno mundial. Todas las cosas inmundas que obstruyen mi visión deben ser completamente erradicadas. Sengoku. Céfiro. ¿Me oyes? Te ordeno que hagas desaparecer esto inmediatamente. Mientras hablaba, Saturno finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. No podía oír su propia voz. O, más precisamente, ya no tenía garganta con la que dar órdenes. Sus ojos inyectados en sangre se volvieron lentamente, y lo que captó su mirada fue la tierra calcinada, que aún centelleaba con brasas ardientes. Su cuerpo, con sus extraordinarias capacidades regenerativas, había sido completamente aniquilado por ese único golpe. No. Imposible. Soy uno de los 5 ancianos, un noble que se encuentra en la cima de este mundo. Saturno, presa del pánico, intentó desesperadamente usar sus poderes para regenerar un nuevo cuerpo. Sin embargo, la onda expansiva que siguió aniquiló por completo el resto de su cabeza, sin dejar rastro alguno. El Gorosei, la deidad guardiana científica del gobierno mundial, Jai García Saturno, ya había desaparecido. A pesar del rico monólogo interior de Saturno antes de su muerte, todo esto sucedió en 0,1 segundos. Para cuando Sengoku y Zephyr reaccionaron, solo vieron a Yasuhiro Bochuli, con la mitad de sus cuerpos destrozados por la onda expansiva. En cuanto a Saturno, y no quedó ni un pelo. ¿Qué clase de escena es esta ahí? Sengoku se quedó paralizado, un terror helado le recorría el cuerpo desde el corazón hasta las extremidades. Habiéndose enfrentado a Kim varias veces antes, siempre había cuestionado más que temido al hombre del que se rumoreaba que era la mayor fortaleza del restaurante del mar. Incluso Garp había mencionado antes que la fuerza de aquel hombre probablemente provenía de un corazón muy superior al de los hombres comunes. Aunque sonara paradójico, Sengoku siempre había pensado que Kim era solo un poco más fuerte que Ziark. De lo contrario, el capitán de esa tripulación habría cambiado de manos hace mucho tiempo.
Ahora bien, después de ver a King derrotar a 6 de los luchadores de mayor rango con un solo golpe, sería mentira decir que no se quedó impactado. Ni Roger ni Barba Blanca, ni siquiera en su mejor momento, podrían haber logrado semejante hazaña alucinante, ¿verdad? Y lo que es más importante, y el rostro de Sengoku se tornó cada vez más sombrío y desagradable. La persona a la que King había matado no era un dragón celestial cualquiera, sino uno de los Gorosei, la máxima autoridad del gobierno mundial. Recordando los numerosos rumores sobre el trono vacío, Sengoku sintió un escalofrío recorrerle la espalda, dándose cuenta de que la tripulación de Ziark realmente había provocado un desastre masivo. Quizás todos los relacionados con el restaurante del mar, incluyendo a toda la nación de Alabasta, serían completamente borrados. Aunque no había planeado erradicar a Ziark y su tripulación, Sengoku estaba lleno de profundo miedo e incredulidad. La fuerza de aquel hombre rubio era incomprensible para ellos. Mientras tanto, los que estaban con Ziark, Rayleigh, Hancock, Kuma y otros se quedaron boquiabiertos y sin palabras. Sabían que King ocultaba su poder, pero partir la tierra y el cielo por la mitad de un puñetazo era algo que superaba toda comprensión. El magma, que se reformaba lentamente, volvió a adoptar la forma de Sakazuki. El futuro almirante de la flota de la armada, que simplemente había sido alcanzado por la presión del viento del puñetazo, parecía extremadamente magullado, con su uniforme de la armada rasgado para revelar una enorme y sangrienta marca de puño en su cuerpo. La sangre manaba de sus extremidades casi destrozadas, y su respiración era pesada y dificultosa, lo que le impedía mantenerse en pie. Probablemente se necesitaría un año o más para recuperarse de tales lesiones. Kuzan y Borsalino, que estaban cerca, se encontraban en condiciones igualmente precarias, con los cuerpos expuestos y cubiertos de heridas, tosiendo sangre. Si no hubieran sido resistentes por naturaleza, ni siquiera sus formas Logia los habrían salvado de ese ataque. Tanto las fuerzas del gobierno mundial como las de la marina estaban llenas de pavor, lanzando miradas temerosas a King, que aún mantenía el puño en alto. La arrogancia que una vez les había asegurado la victoria estaba ahora completamente destrozada. Un solo golpe bastó para infundir miedo incluso a los luchadores más fuertes de estos mares. King, con su brillante cabeza calva, bajó lentamente el brazo, sin mostrar en su rostro ninguna emoción visible a pesar de la abrumadora presencia. En medio de las tensas miradas de sus enemigos, King optó por no continuar el ataque. En cambio, se giró en silencio y caminó paso a paso de regreso hacia donde se encontraban Ziark y su tripulación. La ancha espalda que mostraba a sus enemigos simbolizaba la máxima arrogancia de un rey que había roto sus límites. Jajaja. Increíble, increíble. Ese tipo de poder, incluso en mi mejor momento, me habría obligado a retirarme. Moria soltó una carcajada, y su voz aguda resonó en el ahora silencioso campo de batalla. Extrañamente, aunque momentos antes había estado al borde del colapso, ahora encontraba la fuerza para mantenerse en pie. King se detuvo junto a Ziark, con expresión serena. No intercambiaron palabras. Con la confianza acumulada durante años juntos, Ziark supo al instante que algo andaba mal. King había llegado a su límite y en realidad, la situación de King había superado con creces las expectativas de Ziark. Había perdido la sensibilidad por completo en todo el brazo derecho y sentía un dolor punzante por todo el cuerpo, como si cada célula estuviera a punto de estallar. Su conciencia comenzó a nublarse. En el momento en que decidió jugarse la vida, King realmente había superado el límite de su fuerza, alcanzando alturas inimaginables. Pero su frágil cuerpo no pudo adaptarse al cambio. Era como un cañón de papel. Aunque pudiera disparar, el papel se desgarraría. En pocas palabras, King había logrado un gran avance, pero no del todo. De no ser por la sólida base de su entrenamiento y su corazón extraordinariamente fuerte, King probablemente se habría desintegrado incluso antes de llegar a Saturno, incapaz de hacer el corto camino de regreso. Ese era el precio del poder. Moria, soy diferente a ti, murmuró King en voz baja, mirando a sus compañeros de tripulación, emocionados y admirados. Al ver la actitud arrogante de King, incluso mientras arrastraba su cuerpo herido, Moria no pudo evitar mostrar sus afilados dientes. Maldito. ¿A quién te crees que estás menospreciando? Dame solo. Se detuvo a mitad de la frase, paralizado por la extraña atmósfera que los rodeaba, con un sudor frío que le goteaba de la frente.
Tú y incluso alguien tan lento como Moria podía percibir el aura que se desvanecía rápidamente alrededor de King. King no respondió a las preocupaciones de Moria, sino que giró ligeramente la cabeza para mirar a Ziark. Ziark, con esto debería haber podido ayudarte un poco, ¿verdad? Cuando King se acercaba a la muerte, los ojos de Ziark se llenaron de lágrimas incontrolablemente. Aunque podían recurrir a la magia de resurrección de Aqua, ver cómo el cuerpo de King se desintegraba lo llenó de una tristeza indescriptible. Desde su llegada al mundo de los piratas, esta era la primera vez que se enfrentaba a la pérdida de un camarada. Sí. Le has demostrado al mundo el poderío del restaurante del mar. Ziark levantó el pulgar hacia King. Bien. Ahora puedo descansar tranquilo. Lágrimas de alegría corrían por el rostro de King. Finalmente había demostrado su valía para el equipo. Una suave brisa marina sopló, llevándose consigo el rostro sonriente y dominante de King y dispersando su imponente y resistente figura. Como diría Meout, algún día volverás, King. Ziark apartó sus pensamientos caóticos, y sus ojos brillaron de repente con determinación. Al ver esto, las debilitadas fuerzas del gobierno mundial no pudieron evitar sentir un destello de esperanza. ¿Un ataque final y total a costa de su propia vida? ¡Qué hombre tan poderoso pero completamente insensato!, y murmuró Bochuli, mientras su cuerpo se regeneraba rápidamente. La situación se había descontrolado por completo. La muerte de Saturno no solo supuso un duro golpe para el dominio absoluto de los dragones celestiales, sino que también marcó el colapso de la estructura de poder central del gobierno mundial. Para llenar el puesto crucial de la deidad guardiana científica, les llevaría años, posiblemente incluso décadas. Durante este periodo, tanto Vegapunk como el ejército revolucionario se enfrentarían a amenazas e influencias inimaginables. Sin embargo, al menos el hombre que suponía tal amenaza para nuestra posición está ahora completamente muerto. Cuanto más tiempo pase desapercibida una crisis potencial, más peligrosa se vuelve. Y Zambaron Nube Nasuhurm también había restaurado la mitad de su cuerpo roto. Apoyó su famosa espada en el suelo para estabilizar su postura inestable, claramente exhausto por la falta de energía. Este tipo de capacidad regenerativa sobrehumana parecía ser una habilidad compartida entre los 5 ancianos. También podría contener la clave de por qué habían vivido tantos años. Sengoku, Zephyr y todas las fuerzas de la marina, les ordeno que aniquilen a todos los relacionados con el restaurante del mar aquí y ahora. Esta es una orden de muerte, dijo Bochuli fríamente. No era tonto. Por la batalla anterior, pudo ver claramente que algunos de los participantes carecían de un verdadero deseo de matar. Aunque podría haber hecho la vista gorda si la situación hubiera sido de victoria segura, ahora, por cualquier medio necesario, los restos del grupo de Ziark debían ser destruidos por completo. Sengoku suspiró profundamente al recibir la orden. La palabra justicia estampada en la capa que cubría sus hombros le pesaba en el corazón. Incluso el estratega de la marina, el más hábil en las intrigas, se encontró completamente perdido en cuanto a lo que realmente era la justicia en ese momento. Si incluso el generalmente sereno Sengoku tuvo dificultades, no es de extrañar que Zephyr, quien siempre defendió la justicia no letal, también las encontrara difíciles. Los 2 almirantes permanecieron uno al lado del otro, con el corazón en un puño. ¿A qué esperas? Conoce tu posición. Esto afecta a la justicia del mundo entero, gritó Nasuhurm con dureza. Sus palabras parecieron oscurecer aún más la atmósfera ya de por sí opresiva. Ese viejo discípulo de Garp, Smoker, fue el más listo, pues se marchó temprano en barco para perseguir al fugitivo Barba Negra, y al pensar en el indómito fumador, cuyo comportamiento y acciones reflejaban los de Garp, Sengoku no pudo evitar suspirar con admiración. En un momento como este, envidió de verdad a aquel viejo camarada suyo que había rechazado varios ascensos a almirante y que ahora se escondía en casa. Tras un breve silencio, la forma dorada de Buda de Sengoku surgió, y el oscuro haki de armadura de Zephyr se intensificó. Finalmente, ambos decidieron actuar. En comparación con el gobierno mundial, profundamente arraigado en el poder, la tripulación de Ziark seguía siendo demasiado débil. No les quedaba otra opción. Cuando estalló la determinación de batalla de los 2 almirantes, los vicealmirantes de la armada se prepararon, alzando sus armas y avanzando hacia el grupo de Ziark.
Aunque King había derrotado a Akainu, Aokiji y Kizaru de un solo golpe y había matado a los 5 ancianos Saturno, hiriendo gravemente a las fuerzas del gobierno mundial, la situación a la que se enfrentaban Ziark y sus compañeros seguía siendo crítica. Simplemente había pasado de ser un escenario imposible a uno casi imposible. Estaban exhaustos, y ahora tenían que enfrentarse a los 5 ancianos restantes, 2 almirantes, 2 líderes de los caballeros sagrados y luchadores casi en plena forma como Miauk. Mientras tanto, lejos de las aguas costeras cercanas a la tierra de los dioses, un barco pirata con una bandera con 3 marcas de garras ondeaba al viento. Capitán, parece que la situación no ha cambiado mucho. ¿Deberíamos intervenir?, preguntó Lucky Rowe, mientras mordisqueaba una gran pata de pollo. Junto a él, Beckman, Yasop y los demás tenían expresiones serias. Incluso aquellos infames piratas del Nuevo Mundo quedaron profundamente conmocionados por el golpe contundente de King. Todavía no se habían recuperado del impacto. ¿Quién se iba a imaginar que aquel hombre estoico con el que habían compartido unas copas hacía tan solo un par de días se convertiría en un monstruo tan aterrador, dispuesto a arriesgar su vida en un ataque tan desinteresado? De pie en la proa del barco, Shanks no respondió. Su seria mirada estaba fija en la vasta extensión del océano, contemplando el campo de batalla en la tierra de los dioses. Allí, haciendo frente a la presión de varios luchadores de primer nivel, un hombre igualmente rubio dio un paso al frente. Aunque el sol se estaba poniendo y el crepúsculo los envolvía, el calor abrasador en su interior no hizo más que intensificarse. Al dar un paso adelante, el suelo firme bajo sus pies se convirtió en un profundo abismo. Aunque seamos compañeros de tripulación, es realmente molesto que nos roben todo el protagonismo así, dijo Escanor, con ojos que brillaban como 2 soles ardientes, dando un paso al frente con orgullo y mirando hacia abajo a los muchos de los mejores luchadores. Cuando el cuerpo de Escanor se hinchó y se detuvo, la temperatura de toda la isla aumentó varios grados. En su esencia, parecía como si el sol abrasador hubiera caído, arrojando llamas de temperaturas extremadamente altas. Donde se alzaba el pecado del orgullo, todo quedaba incinerado. Este fue el movimiento definitivo de Escanor, que le costó la vida. El único y supremo, definitivo. En ese momento, la gracia del sol se desató por completo, permitiendo a Escanor mantener su estado óptimo, similar a un minuto al mediodía, antes de agotarse por completo. Puede que no fuera capaz de ejecutar un asesinato limpio y rápido de un solo golpe como King, pero Escanor tenía una confianza y una arrogancia absolutas para arrasar con todos los enemigos que se le presentaran. Ningún medio convencional podía resolver su situación actual. En lugar de permitir que todos perecieran, haciendo que el sacrificio de King fuera en vano, y lo mejor sería que pusiera fin a esta batalla de una vez por todas. Una aura aterradora y sofocante se extendió por el campo de batalla. Con King como precedente, las fuerzas del gobierno mundial, como pájaros asustados, se reunieron rápidamente, con los nervios a flor de piel mientras miraban a Escanor, que estaba bañado en llamas. Tenían incluso menos información sobre Escanor que sobre la máquina del emperador. Lo único que sabían era que este recién llegado había bloqueado un ataque de Big Mom durante la Primera Guerra Mundial y había derrotado al supuestamente invencible Katakuri. Y luego, por supuesto, estaba el campo de batalla de la tierra de los dioses que acababan de presenciar. La fuerza que había demostrado no era inferior a la de un almirante o un yonko, pero era la primera vez que veían sus ojos llameantes y todo su cuerpo emanando una aura tan aterradora. Recordando a King, que había desaparecido de un solo golpe, comprendieron de inmediato que Escanor estaba dispuesto a arriesgar su vida. No se contengan. Unan sus fuerzas y reduzcan a ese hombre a polvo. Desde la parte trasera del grupo, Topman Bochuli dio una orden solemne. Como una de las máximas autoridades que había contemplado el mundo durante siglos, no recordaba la última vez que había sentido tanto miedo. Humanos o monstruos, ante la muerte, todos mostraron su lado más vil. El destino de Saturno estaba muy presente en su mente, y no tenía ninguna intención de reunirse con su viejo camarada tan pronto. Así pues, en un momento como este, el orgullo y el honor estaban totalmente descartados. Si logramos bloquear este ataque, la victoria será nuestra. Nasuhurm compartía la misma idea. Si la demostración de Escanor era solo un farol o si realmente tenía el poder de aniquilarlos a todos, y mientras varias fuerzas de nivel almirante atacaran con todas sus fuerzas, nadie en este mundo podría detenerlas, ni siquiera el guerrero de la liberación, Hoy Boy.
Al recibir la orden, Gallant y Gairas fueron los primeros en desatar su poder, imbuyendo sus espadas con Aki del Conquistador, teñido de relámpagos rojos. Sengoku y Zephyr, reacios a seguir su ejemplo, prepararon sus movimientos más poderosos. Nasuhurm y Bochuli también desataron todo su poder, aunque sus habilidades se centraban más en la amplificación y la estabilización, fusionando a la perfección las fuerzas, de otro modo contradictorias, de los 4 ataques de nivel almirante. Justo cuando Bochuli estaba a punto de pedir ayuda a los 7 señores de la guerra, miró de reojo y casi estalló de rabia. Vio que Miauk, Jinbei, Crocodile y Doflamingo ya se habían retirado varios cientos de metros, permaneciendo ociosos con una actitud de espectadores, sin mostrar ninguna intención de participar en este enfrentamiento final. ¡Qué chiste! En efecto, mantenían una relación de cooperación con el gobierno mundial, pero en esencia, eran piratas astutos y ladrones. Si los convocaran a luchar contra el restaurante del mar, obedecerían. Pero jugarse la vida... Lo siento, pero no lo oyeron. Esos bastardos volubles. Bochuli no pudo evitar maldecir. Al final, fueron Akainu, Aokiji y Kizaru, gravemente heridos, junto con un grupo de vicealmirantes, quienes dieron un paso al frente. Diversas técnicas poderosas se fusionaron en el vórtice de poder creado por los 5 ancianos. Relámpagos rojos rugieron, una energía aterradora se acumuló, comprimiendo el espacio circundante hasta que colapsó en un agujero negro sin fin lleno de destrucción. Este fue el ataque combinado definitivo de varios luchadores de primer nivel, sin precedentes. Vaya espera. Casi me quedo dormido, se burló Escanor al sentir el aura destructiva que emanaba de las profundidades del agujero negro. Podría haber atacado antes de que completaran su técnica combinada, pero eso habría sido demasiado aburrido. Darles suficiente tiempo antes de destrozar sus supuestas esperanzas fue la máxima expresión de arrogancia. Con eso en mente, Escanor sacó lentamente su hacha de batalla dorada de su espalda y adoptó una postura, listo para desatar por completo el poder del sol ardiente. En ese momento crucial, arcos de electricidad parpadearon ante sus ojos. Espera, Escanor. Escanor pareció perplejo, sorprendido al ver a Ziark aparecer repentinamente frente a él. No te apresures a liberar tu energía. Déjame intentarlo primero. Tal vez pueda bloquear su ataque, dijo Ziark con seriedad. Contemplando el profundo agujero negro formado por las fuerzas del gobierno mundial, una idea descabellada surgió en su mente. Si funcionara, no solo evitarían más bajas y reservarían el hechizo de resurrección de Aqua para enfrentarse al aún más problemático rey mundial Inui, también podrían cambiar el rumbo de la batalla en la nación de los dioses. Escanor miró fijamente hacia Ziark durante unos segundos. Confiando en él, dejó de consumir su fuerza vital, manteniéndose en un estado crítico en el que podía explotar en cualquier momento, listo para prevenir situaciones imprevistas. Casi simultáneamente, el ataque super combinado del gobierno mundial alcanzó su punto máximo. Con los gritos de furia de los 5 ancianos, el agujero negro que podía aniquilarlo todo se abalanzó hacia adelante. Un ligero contacto con la onda expansiva fue suficiente para hacer desaparecer todo el suelo sin dejar rastro. El viento feroz traía consigo una abrumadora sensación de desesperación, azotando dolorosamente el rostro de Ziark. Soportando los límites de su cuerpo, movió los brazos, liberando un rayo cegador que formó un escudo de relámpagos ante él. Con este método únicamente, no había ninguna posibilidad de detener el agujero negro infinito. Colapsaría al contacto. Por lo tanto, el escudo contra rayos era simplemente una tapadera para algo más. Después de todas las veces que esa cosa le había fallado, ya era hora de que le sirviera para algo. En lo profundo del escudo de rayos, emergió una luz deslumbrante, entrelazada con tonos de arco iris, formando una misteriosa cuenta de color negro azabache. De hecho, la inspiración que Ziark tomó del agujero negro infinito no fue otra que la cuenta de la piscina de los deseos falsa. Tras completar la mejora automática, él y sus compañeros probaron la dureza de la cuenta. Ni la purificación divina de Aqua ni el ataque de dragón a máxima potencia de Kana lograron ablandarla. Esta cosa parecía trascender las reglas del mundo pirata, inmune a cualquier forma de ataque. En cuanto a por qué Ziark se había aburrido lo suficiente como para probar su dureza, y claro, era porque este objeto para hacer trampa era tan ridículo como la diosa idiota.
La perla de los deseos, invocada repentinamente, ni siquiera se había dado cuenta de lo que estaba pasando cuando el superataque combinado de varias fuerzas de nivel almirante se abalanzó sobre ella. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Me estás tomando el pelo? Y retrocedamos un poco, al momento en que King lanzó con éxito su puñetazo con toda su fuerza. Después de escoltar a Labón a la isla Gyojin y asentar a los seguidores de la Tierra de los Dioses, Aqua, Meout, Brook y Uta regresaron al sueño eterno. El grupo observó atentamente las vibrecars de Ziark y los demás. Era la única forma en que podían evaluar la situación en el campo de batalla. La larga y difícil espera dejó a la ya impaciente diosa aún más agitada. Pensaba en sus devotos seguidores, o eso creía, librando una sangrienta batalla, mientras ella, la noble diosa del agua, se escondía en las profundidades del mar esperando el resultado. La obstinación de Aqua se agudizó, y comenzó a clamar por ir a atacar la fortaleza de los dragones celestiales para vengar a los seguidores caídos de la tierra de los dioses. Aunque Meout y Brook hicieron todo lo posible por disuadirla, sin la presencia de Ziark, ¿cómo podrían controlar a la diosa problemática? Al darse cuenta de que no hacer nada solo traería peores consecuencias, Meout finalmente cedió y dirigió el sueño eterno a plena potencia hacia Mariejois. Como Mariejois estaba justo encima de la isla Gyojin, llegaron rápidamente a las aguas circundantes. Por si acaso, Meout mantuvo el sueño eterno al nivel del mar. A pesar de su frustración, Aqua no fue tan tonta como para arriesgarse a entrar sola en su base. Tras una acalorada discusión, llegaron a un acuerdo: inundar Mariejois. Así, bajo la invocación a máxima potencia de Aqua, apareció un enorme círculo mágico directamente sobre Mariejois. Una inundación de proporciones similares a un tsunami descendió del cielo, anegando instantáneamente todo el santuario de los dragones celestiales y destruyendo innumerables edificios opulentos. En ese momento, el ejército revolucionario liderado por Dragón estaba enfrascado en una feroz batalla contra el rey mundial Imu. El inesperado diluvio universal sumió a ambas facciones en el caos, y bajo la corriente, todos fueron arrastrados por la línea roja. Dragón jamás habría imaginado que el ataque final que lo alcanzaría provendría de un aliado, y cuando supo la verdad, Dragón no pudo evitar soltar una risita amarga. En lugar de culpar a Aqua, sintió una inmensa gratitud. Porque, independientemente de cómo sucedió, la inundación de Aqua salvó indirectamente a todo el ejército revolucionario. Tras un enfrentamiento directo, Dragón comprendió profundamente lo insensato que había sido su objetivo anterior de derrocar al gobierno mundial. El poder aplastante que exhibía el rey mundial Imu era algo que ningún ser humano podría jamás derrotar. Era un monstruo verdaderamente aterrador. Pero eso es fácil decirlo a toro pasado. Tras lanzar su magia, Aqua, junto con Meout, Brook, Uta y el sueño eterno, quedaron envueltos en una luz brillante y repentina. En un instante, desaparecieron del lugar donde estaban. Al día siguiente, el gobierno mundial emitió un comunicado sobre la batalla de la Tierra de los Dioses en East Blue, un acontecimiento que había conmocionado al mundo. La vil tripulación del restaurante del mar, liderada por Ziark, intentó derrocar a los íntegros marines y perturbar la paz y la estabilidad que el mundo tanto se había esforzado por establecer. Sus crímenes son comparables a los del rey pirata, Gold Roger. Gracias a los esfuerzos conjuntos del gobierno mundial y los marines, los miembros principales de este grupo fueron llevados ante la justicia y enterrados junto con la rebelde Tierra de los Dioses en las profundidades del mar. Tácticas despreciables típicas. Sin embargo, en comparación con la ejecución pública de Roger, esta vez el gobierno mundial se enfrentó a un escrutinio público aún mayor. Esto se debió a que la Agencia Mundial de Noticias Económicas filtró en secreto detalles de la batalla, incluidas ilustraciones de dragones celestiales disparando a civiles inocentes. Como órgano supremo de gobierno que había regido el mundo durante siglos, el gobierno mundial no podía tolerar este tipo de comportamiento, que amenazaba su poder fundamental. Desplegaron un gran número de agentes de Hyperpol y marines para lanzar una implacable ofensiva contra la agencia de noticias. En realidad, si no fuera por Morgans, que prefería morir antes que perderse una gran exclusiva, el gobierno mundial nunca habría reconocido públicamente la batalla. Habrían borrado todo rastro, igual que en el incidente de Gobadei. Con los vastos recursos de la Armada a su disposición, el gobierno mundial pronto desmanteló la agencia de noticias, destruyendo su capacidad para distribuir periódicos en todo el mundo.
Los Morgan se escondieron por completo, desapareciendo totalmente de los mares. A pesar de todo esto, la noticia, ampliamente difundida, provocó un considerable malestar y revueltas en diversas partes del mundo. Pero ¿cómo podían los nobles de los reinos tolerar tales acontecimientos, especialmente sin el apoyo del ejército revolucionario en forma de suministros y equipo? Las voces de la rebelión fueron rápidamente sofocadas por el poder, y en pocos días el mundo volvió a ese estado oscuro y opresivo. Así como las hazañas de Gold de Roger, el rey de los piratas, e incluso del lejano guerrero de la liberación Joy Boy se habían convertido en leyendas, también lo hicieron las hazañas del restaurante del mar. Sin embargo, aunque el gobierno mundial apenas logró estabilizar su poder, el precio que pagó en esta batalla alcanzó un nivel de daño severo. El anciano Saturno de los Cinco fue asesinado, mientras que Topman Bochulia y Zambaro Nube Nasuhurm resultaron gravemente heridos. Los tres candidatos a almirante, que debían reemplazar a Sengoku y Zephyr, habían perdido su capacidad de actuar y no podían desempeñar sus funciones a corto plazo. Además, numerosos vicealmirantes resultaron gravemente heridos o muertos en combate, lo que supuso un golpe casi devastador para las fuerzas principales de la armada. La próspera y Santa María Joyce quedó prácticamente destruida, y los recién formados caballeros sagrados tuvieron que ser reconstruidos y reorganizados desde cero. En resumen, el duro golpe que Ziark y su tripulación infligieron al gobierno mundial fue algo de lo que no se recuperarían durante varios años. Además, con los piratas codiciando tesoros y preparándose para la acción, debían mantener un alto nivel de vigilancia para protegerse de los Yonko, que podían atacar en cualquier momento. Con tales amenazas internas y externas, el gobierno mundial no disponía de recursos adicionales para hacer frente a individuos como Rayleigh, Shaki, Hancock, Moria y otros que habían escapado del campo de batalla. En realidad, sin el restaurante Sea, los pocos que quedaban no suponían ninguna amenaza para su dominio. Cabe destacar que, considerando la escasez de talento disponible y sus logros en la captura de varios piratas del Nuevo Mundo, el rango de Smoker fue excepcionalmente ascendido a vicealmirante, con el nuevo nombre en clave: Serpiente Blanca. Durante el período en que Akainu, Aokiji y Kizaru no pudieron actuar, compartió la responsabilidad de mantener el orden en el Nuevo Mundo junto con sus compañeros vicealmirantes Momousagi Gion y Chaton. East Blue, Reino de Goa, Monte Colubo. Nunca pensé que ni siquiera ese viejo Saturno sería derrotado. Eso sí que es algo, dijo Garp en silencio, sentado bajo un árbol, con sus ojos penetrantes brillando al recordar lo que había oído de Sengoku. Por sus interacciones anteriores, el instinto de Garp le decía que Ziark y su tripulación no desaparecerían así como así. Regresarían algún día en el futuro. Cuando llegue ese día, el mundo entero podría ponerse patas arriba, y nadie, ni siquiera él mismo, podría mantenerse al margen. Dejando a un lado sus pensamientos, Garp miró a Luffy y Ace, que luchaban ferozmente no muy lejos, y suspiró pesadamente. Demasiado joven, Luffy al mismo tiempo, muy lejos, en la aldea de Shimotsuki, Zoro y Kuina, así como en la aldea de Kokoyashi, Nami, y en el reino del tambor, Chopper, todos ellos se enteraron de la batalla de la Tierra de los Dioses. Aunque no pudieron obtener tanta información privilegiada como Garp, todos creían firmemente que Ziark, Aqua y los demás seguían vivos en este mundo. Con sus propios sueños y los lazos que habían forjado, se esforzaron aún más en su entrenamiento. Con la idea de que algún día alcanzarían los pasos de Ziark y verían la verdad del mar con sus propios ojos. Grand Line, Alabasta, Palacio Real. Quiero ir a East Blue. Ziark y Aqua siguen vivos, sin duda. Voy a encontrarlos. La princesa Vivi gritó entre lágrimas, luchando por liberarse del abrazo de Igaran. Koza, aunque más sereno, apretó los puños con tanta fuerza que llegó a sangrar. El restaurante del mar fue el héroe que salvó a toda Alabasta, trayéndoles agua milagrosa. También le habían prometido a Ziark que, cuando crecieran, zarparían juntos. Las noticias que recibieron fueron simplemente demasiado difíciles de aceptar. King Cobra estaba sentado en su trono, sosteniendo su rostro con una mano, con el ceño fruncido por profunda preocupación. Últimamente, parecía que el gobierno mundial, intencionadamente o no, tenía a Alabasta en la mira. De no ser por su condición de nación aliada y su conexión con los dragones celestiales originales y incluso el hecho de que una gran parte de su población venerara a Aqua fue suficiente para atraer la desgracia sobre ellos.
El gobierno mundial no podía tolerar tal cantidad de seguidores del culto del eje. La situación actual ya era suficientemente peligrosa, y quién sabía lo mal que podría ponerse en el futuro. Acusar falsamente al restaurante Sea y manchar su nombre era algo que Cobra jamás podría hacer, ni se plantearía hacer jamás. Sin embargo, sabía que tenía que hacer algo de forma preventiva. Como mínimo, tenía que proteger a Vivi. Sin embargo, comparado con un gigante como el gobierno mundial, qué insignificante parecía su poder. Mientras se debatía con este dilema, el sonido de un bastón golpeando el suelo resonó repentinamente desde fuera del salón. Un hombre alto, musculoso y ciego entró como si los guardias no existieran, acercándose a Cobra y a los demás sin que nadie se diera cuenta. Perdónenme por entrar sin ser invitado. Buen y benevolente King, si me lo permite, permítame llevar a estos dos niños al mar. Aguas desconocidas, base oculta del ejército revolucionario. Envuelto en vendas, Dragón mantenía una profunda discusión con Ivankov y varios comandantes del ejército sobre la posibilidad de acumular la fuerza suficiente para derrocar al gobierno mundial. Entre ellos había una cara nueva, un genio inventor de la tribu Ming llamado Lindbergh. No muy lejos de allí, Kuma, que se había retirado con éxito del campo de batalla de la Tierra de los Dioses, estaba enseñando a Sabo cómo entrenar en Aki físico. Tras enterarse de las acciones de Ziark por boca de Kuma, el odio y la hostilidad iniciales de Sabo se transformaron en admiración y respeto. Luchar contra el fuerte con el débil y librar una batalla decisiva contra el gobierno mundial por el bien de su propio país. Si el reino de Goa hubiera tenido un héroe así, ¿habrían anhelado alguna vez él, Luffy hace la vida de piratas libres? No te preocupes, imbécil endeudado, yo recuperaré lo que me debes del gobierno mundial. Una firme convicción germinó en el corazón de Sabo, impulsándolo a entrenar aún más duro. Bajo la influencia de Ziark, una nueva era se gestaba silenciosamente. Varios capitanes piratas infames se reunieron en una isla adornada con flores, permaneciendo solemnemente a ambos lados del camino. Estos piratas brutales y despiadados tenían expresiones sombrías y afligidas, y lágrimas brillaban en sus ojos. Al frente de la multitud se alzaba una tumba digna, sobre la cual yacían un cucharón y una cuchara de hierro. Barba Blanca y su tripulación estaban al frente, presentando sus respetos. Abandonar a la familia por lucro, verlos morir sin salvarlos, no tengo un hijo así. Barba Blanca habló solemnemente, mirando la tumba del capitán de la cuarta división, Touch, mientras daba una orden a su tripulación y a los piratas aliados. Escuchen todos atentamente. De ahora en adelante, si se encuentran con ese hombre, Teach, en los mares, es nuestro enemigo. Al oír esto, los piratas apretaron los puños y grabaron la imagen de Teach profundamente en su memoria. Mientras tanto, Teach, tras haber obtenido la fruta oscura, viajó solo a una zona remota del West Blue. Con una sonrisa siniestra en el rostro, había venido a buscar a un hombre exiliado de su país por crueldad extrema. El sheriff Diablo Lafitte. País de Wano, Onigashima, bajo cielos tormentosos. El aire estallaba ocasionalmente con una energía violenta mientras Kaido, capitán de los piratas de las bestias, permanecía desplomado en su trono, con las mejillas sonrojadas. A su alrededor yacían esparcidas jarras y botellas de sake. Los oficiales King, Reina y Jack permanecieron a cierta distancia, intercambiando miradas. Ninguno se atrevió a acercarse a Kaido, que ya estaba borracho. Ni siquiera tú pudiste liberar al mundo, ni escapar al destino de ser llevado ante la justicia, Ziark, durante la batalla de la Tierra de los Dioses, casi pensé que eras el chico de la alegría que había estado esperando. Una batalla decisiva prometida, al final, solo queda un arrepentimiento irreparable. Todavía no me has devuelto mi jarra de sake, y un hombre como tú no haría algo tan deshonroso como deberme dinero y no pagarme, ¿verdad? Ziark. Dime que no estás muerto. Kaido, borracho, murmuraba para sí mismo, perdiendo ocasionalmente los estribos cuando relampagueaba un rayo rojo. Tener un enfrentamiento uno contra uno con Ziark era algo que Kaido había estado esperando durante mucho tiempo. Pero ahora, aquella ilusión se había convertido en un sueño indefinido. Al darse cuenta de que el mar volvería a entrar en un período aburrido y monótono, la frustración y la melancolía en el corazón de Kaido se intensificaron mientras agarraba el barril que tenía al lado y bebía con avidez. En un rincón tenuemente iluminado del salón, Yamato sostenía su kanabo con el rostro lleno de emoción.
Luchar por tu país, incluso contra el mundo entero, y jurar luchar hasta el último aliento a pesar de la enorme diferencia de fuerza. ¡Qué guay! El trueno maligno, Ziark. Sin comparación, no hay problema. Tras escuchar las hazañas heroicas del restaurante del mar de boca de los piratas que participaron en la batalla, Yamato se dio cuenta de repente de que el Kozuki Oden al que idolatraba no parecía tan impresionante. Después de todo, lo que Ziark había hecho era algo que ni siquiera Roger, el rey de los piratas, ni Barba Blanca, el hombre más fuerte del mundo, habían logrado. Al pensar en esto, Yamato levantó su mano ligeramente temblorosa, impulsada por la emoción, y se puso la máscara de demonio, cubriendo su heroico y hermoso rostro. Está decidido. Heredaré tus sueños y tu reputación. A partir de hoy, mi nombre es Ziark. Los piratas del pelo rojo, también una tripulación Yonko en el Nuevo Mundo. La tripulación acababa de librar una feroz batalla, derrotando a un poderoso pirata que había dominado el mar durante mucho tiempo. En el campo de batalla devastado, la hoguera que simbolizaba su gran victoria se elevó lentamente. Mientras sus compañeros de tripulación vitoreaban y celebraban, Shanks se sentó solo en un rincón, sacando un trozo de papel blanco puro de su bolsillo. El papel blanco que flotaba en su palma se balanceaba como un tronco común en el caos magnético del Nuevo Mundo, sin señalar nunca la ubicación exacta de su dueño. Esta era la vibrecard de Uta, que Shanks llevaba consigo. El hecho de que el papel no mostrara signos de quemadura significaba que Uta estaba a salvo. Recordando la deslumbrante luz que había envuelto a la tripulación del restaurante Sea Restaurant, Shanks frunció ligeramente el ceño, con expresión complicada. Uta, Ziark, Aqua, ¿dónde estáis ahora? En un salón luminoso y espacioso, con suelo de baldosas blancas y negras. Un haz de luz descendió, iluminando el ambiente ligeramente tenue. Se trataba de un espacio completamente aparte, que no formaba parte del mundo pirata, sino que era una dimensión del más allá de otro mundo. Bienvenidos al más allá. Soy la diosa Eris, aquí para guiarlos por un camino completamente nuevo. Tu vida en el mundo original ha terminado, espera, ¿eh? ¿Por qué no hay registro de en qué mundo moriste? Aqua Senpai, Aqua Senpai. Ven rápido, algo importante ha sucedido. Ah, claro, Aqua Senpai fue enviada a un lugar al que ni siquiera los dioses pueden llegar, una cabeza calva brillaba bajo la luz mientras King abría lentamente los ojos. Tras observar rápidamente su entorno, miró a la chica presa del pánico que estaba sentada frente a él, con la cabeza entre las manos, confundida. Tenía el pelo largo y plateado, ojos azules y un rostro hermoso y delicado. Su atuendo, que recordaba a un hábito de monja y le daba un aire divino, realzaba su figura a la perfección. Un collar de rubíes adornaba su cuello perfecto, pero lo que más llamó su atención fue su generoso busto. Emi saludó King, algo sin palabras. Había presenciado el hechizo de resurrección de Aqua de primera mano y había pensado que despertaría en la cubierta del sueño eterno, no en esta escena completamente desconocida. Además, esta chica aparentemente despistada acababa de llamar a Aqua Senpai. Ah, disculpe. Por favor, espere un momento. Estoy teniendo un pequeño problema. Eris se puso de pie rápidamente, hizo una reverencia a modo de disculpa ante King y luego se rascó la cabeza frenéticamente. ¿Es realmente un problema menor? King se dio cuenta de que ella estaba intentando hacerse la dura. Justo cuando estaba a punto de preguntar por Aqua y dónde estaban, una voz familiar resonó repentinamente desde el techo de la sala de la reencarnación. Oye, Eris, este chico es mi amigo. Envíamelo. Al oír esto, la angustiada Eris alzó la cabeza sorprendida, como si viera un rayo de esperanza. ¿Aqua Senpai? ¿Has vuelto? No hagas tantas preguntas, solo haz lo que te digo. El regaño impaciente de Aqua resonó arriba. Parecía que no sentía ningún cariño especial por su diosa Junior, ya que le hablaba en un tono bastante dominante y descarado. Pero su mundo es desconocido, y al menos necesitamos investigar antes. Cállate, Eris. No querrás que todo el reino divino se entere de que te guardas cosas en el pecho, ¿verdad? ¿Relleno? La mirada de King hacia la chica de cabello plateado se tornó extraña al instante. Al quedar al descubierto su mayor secreto, el adorable rostro de Eris se puso rojo como un tomate. ¿Qué estás diciendo? Está bien, está bien. Lo mando ahora mismo. Butch.
Al levantar suavemente la mano, un rayo de luz sagrado y deslumbrante descendió del cielo, envolviendo a Qin y transportándolo fuera de aquel extraño espacio. La sensación de mareo pasó en un instante, y cuando Qin abrió los ojos de nuevo, se encontró en una exuberante pradera verde bajo un cielo azul despejado. Bajo un gran árbol, Aqua, Meout, Kana, Escanor, Brooke y Uta lo miraban con preocupación. ¡Qué niña más problemática! Aqua aplaudió y le preguntó a Qin. Qin, esa chica no te dio ningún problema, ¿verdad? Desde mi punto de vista, parecía que eras tú quien le estaba haciendo la vida imposible a esa chica amable y gentil. Qin reflexionó en silencio, sacudiendo la cabeza con su habitual expresión estoica. Aqua, tú me trajiste de vuelta, ¿verdad? Este lugar no se parece en nada al sitio donde habíamos quedado, dijo Qin, frunciendo el ceño. Aunque no había superado por completo su límite, era evidente que las habilidades de su cuerpo habían cambiado. Podía sentir claramente que el ambiente y la atmósfera aquí eran completamente diferentes a los de Grand Line. O, más precisamente, era radicalmente diferente de todo el mundo pirata. Suspiro, hemos vuelto a cruzar, miau, suspiró Meout con expresión de preocupación. Este es el mundo principal de Aqua, un mundo gobernado por dioses, explicó Escanor solemnemente. Un mundo maravilloso y mágico, añadió Kana, dejando entrever en su boca leves restos de alas de mariposa. Sobre sus pequeños hombros descansaba un lindo y pequeño dragón oriental que se parecía al sueño eterno. Habiendo experimentado una transición a otro mundo similar anteriormente, todos reaccionaron con relativa calma. Brooke y Uta, ambos originarios del mundo pirata, estaban visiblemente conmocionados y aún no habían asimilado todo. ¿Un mundo gobernado por dioses? Aqua, ¿de verdad eres una diosa?, exclamó Qin casi instintivamente. Oye. Para la diosa que te devolvió la vida, aunque seas Qin, eso es una grosería enorme, imbécil. Aqua se puso las manos en las caderas y fulminó con la mirada a Qin. Esto fue lo que sucedió. Aqua fue transportada repentinamente de vuelta al mundo de Konosuba. Tras enterarse de la muerte de Qin por Escanor, usó inmediatamente su hechizo de resurrección para intentar revivirlo. Sin embargo, Qin no apareció de inmediato. Al darse cuenta de lo sucedido, comprendió que Qin había sido revivido por error en el reino de Eris, lo que desencadenó la serie de acontecimientos que acababan de desarrollarse. Veo, tras la explicación de sus camaradas, Qin finalmente comprendió la situación actual y no tuvo más remedio que aceptar que habían cruzado de nuevo. De repente, sus pupilas se contrajeron al notar que algo andaba mal. Espera, ¿dónde está Ziark? Al mencionarse a Ziark, las expresiones de sus camaradas se volvieron extrañas. Jejeje, dijo Aqua con una sonrisa traviesa, agitando el puño con más entusiasmo que nunca. Escucha atentamente, Qin. Ese tipo ahora es nuestro enemigo. Al oír esto, el imponente rostro de Qin se congeló al instante, sus ojos casi se salieron de sus órbitas y su lengua se movió de arriba a abajo. Había introducido por completo el estilo artístico de One Piece en el mundo de Konosuba. Nani. Mientras tanto, en el castillo del Rey Demonio, lejos del pueblo de Axel, donde se inician los principiantes. Sentado en lo alto del ominoso y oscuro trono del Rey Demonio, Ziark miró hacia abajo sin expresión alguna. Debajo de él, varios comandantes demoníacos humanoides estaban arrodillados, inclinando la cabeza respetuosamente, esperando la orden del nuevo Rey Demonio. Entre ellos se encontraban un lich alto y seductor, un duque del infierno con una máscara blanca y negra, y un caballero sin cabeza que sostenía un yelmo en una mano. Al ver a esos comandantes demoníacos que habían jurado lealtad, Ziark no pudo evitar sentirse preocupado. En ese momento, cuando lanzó la cuenta de los deseos para bloquear el ataque combinado de varios cazas de nivel almirante, tal como había previsto, el aterrador ataque fue desviado con éxito, evitando la crisis. Sin embargo, ya fuera por haber alcanzado su límite o por algún mecanismo interno deliberado, el maldito truco se hizo añicos en el acto y se actualizó a una nueva versión 3.0, convirtiéndose en una voluta de humo colorido. El humo envolvió a Ziark, y de repente fue invocado al mundo de Konosuba, convirtiéndose inesperadamente en el nuevo Rey Demonio del castillo del Rey Demonio. Piscina de los deseos 3.0, esta actualización forzada ha corregido algunos errores siempre que los requisitos originales para obtener los deseos permanezcan sin cambios, se activa un modo de mazmorra especial.
Ofrece tu tributo al maravilloso mundo, odia al rey demonio, comprende al rey demonio, conviértete en el rey demonio. Este es un viaje peculiar e interesante a otro mundo. Derrota y sacrifica al grupo del héroe para regresar al mundo pirata y recibirás una oportunidad adicional para pedir un deseo. Esta maldita trampa se llamaba maldición por una razón. Siempre encontraba la manera de fastidiar a Ciark de la forma más grave. Aunque sus camaradas tenían algunos defectos, nadie entendía mejor que él lo aterradores que podían ser cuando estaban unidos. Incluso con los poderosos comandantes del rey demonio, la dificultad seguía siendo infernal. ¿Qué es eso? ¿Aqua también está al otro lado? Ah, bueno, en ese caso no hay de qué preocuparse. Con confianza absoluta en Aqua, Ciark se levantó del trono, extendió los brazos y rió maniáticamente. Ja 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 ja. Vamos, chicos. Les mostraré lo que es un verdadero rey demonio. Los comandantes demoníacos de abajo intercambiaron miradas perplejas, viendo cada uno reflejada la misma preocupación en los ojos del otro. Este rey demonio nombrado repentinamente parecía y un poco fiable. ¿Y qué fue esa risa tan extraña? Mientras tanto, de vuelta con Aqua y los demás. Entonces, básicamente, necesitamos derrotar a Ciark, quien se ha convertido en el rey demonio, para evitar ser aniquilados como anomalías por los dioses de este mundo. Preguntó King seriamente después de comprender la situación. Ciark comprendía su fuerza, del mismo modo que ellos comprendían el poder de Ciark. Era difícil imaginar lo complicado que sería lidiar con Ciark como rey demonio, teniendo en cuenta sus límites morales ya de por sí muy flexibles. Si aún no hubiera recuperado todos mis poderes, les daría una buena paliza a esos dioses imbéciles. Aqua se enfurecía al pensar en sus antiguos compañeros y en su actitud arrogante. Al ver los rostros preocupados de sus camaradas ante la perspectiva de enfrentarse a Ciark como enemigo, Aqua apoyó con confianza las manos en las caderas. No te preocupes, no te preocupes. Conozco muy bien este mundo, y mientras sigamos los pasos, sin duda derrotaremos a Ciark por completo. Esta es una gran oportunidad para que ese astuto bastardo sienta el peso de un héroe y una diosa. Tras su apasionado discurso, muy similar al de Ciark, el ambiente se tornó en un incómodo silencio. Eso está muy bien, pero ¿por qué tengo un mal presentimiento sobre esto?, murmuró Meowth. Sobre todo después de establecer contacto visual con los supuestamente sabios ojos de Aqua, su inquietud no hizo más que aumentar. Si tuviera que elegir entre Ciark y Aqua, Meowth elegiría a Ciark sin dudarlo. Vamos, vamos. Derrota al gran rey demonio Ciark. Kana, generalmente muy cercana a Ciark, parecía inusualmente interesada. Para el pequeño, esto no era más que un entretenido juego de rol. Después de todo, incluso si Ciark se hubiera convertido en el rey demonio, no les habría hecho daño. ¿Derrotar al rey demonio Ciark? Solo de pensarlo me emociono. Aunque solo soy un esqueleto y no tengo sangre caliente que hervir, yo... Brook compartía un sentimiento similar al de Kana. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Uta. Desde su llegada a este mundo desconocido, había perdido su conexión con la fruta Son. Como mencionó Aqua anteriormente, el poder de las frutas del diablo no era reconocido por las reglas de este mundo. En otras palabras, sin esgrima ni Yaki, no era más que una débil que sabía cantar. ¿Derrotar a Ciark, el rey demonio? Eso era inimaginable. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el gremio de aventureros e inscribirnos como héroes oficiales. Aqua hinchó el pecho, adoptando una pose de estudiante de último año. Parece que esa es nuestra única opción. Entonces, por favor, guíanos, Aqua-san, dijo Escanor. ¿Qué? Abrir el camino. ¿No conoces este lugar? Por supuesto. Sígueme. Ah, por cierto, tengo muchísimos seguidores en este mundo. Y así, con la gran genio Aqua a la cabeza, el grupo partió hacia Axel, la cercana ciudad para principiantes. Oigan, chicos. Trabajemos duro hoy para poder beber hasta saciarnos esta noche. En la obra de construcción de Axel, el capataz lanzó un enérgico discurso. Sí. Los trabajadores vitorearon ruidosamente, blandiendo con vigor sus palas y martillos. Aqua ya se había puesto un chaleco sencillo y un casco de seguridad. Sus movimientos eran fluidos y precisos mientras extendía uniformemente cemento y arena sobre una pared de ladrillo rojo. Por una vez, la diosa insensata no mentía. Conocía bien este mundo.
Nada más llegar a la ciudad, consiguió trabajo para sus compañeros, salvándolos así de morir de hambre el primer día y Meowth, al ver a Aqua integrarse en el equipo de construcción, sintió una mezcla de emociones mientras paleaba arena. Esto es lo que sucedió. Después de entrar en la ciudad, Aqua los hizo dar vueltas en círculos durante medio día sin encontrar el supuesto gremio de aventureros. Finalmente, fue Uta, con su extraordinaria ternura, quien logró obtener la ubicación exacta de un transeúnte cualquiera. Tras llegar finalmente al gremio de aventureros, la voluptuosa recepcionista les denegó la inscripción por no tener dinero. En esta situación, Aqua, actuando con la confianza propia de una experta local, afirmó que, como diosa con innumerables creyentes, atraería fácilmente un patrocinio sustancial con solo invocar el nombre de la diosa del agua. Después de mendigar descaradamente, logró obtener unas monedas de un anciano de rostro amable. El hombre era un devoto seguidor de Eris y solo daba dinero por lástima hacia alguien a quien consideraba un lunático. Aunque nuestras creencias difieren, es mejor no suplantar a una diosa. Que la diosa Eris te bendiga, dijo el anciano sonriendo, y sus palabras fueron una puñalada para el espíritu de Aqua. Aqua estaba devastada, su rostro, antes radiante, ahora estaba demacrado, sus sabios ojos llenos de lágrimas. Sin embargo, el dinero que obtuvieron no fue suficiente para que todos se registraran como aventureros. Apenas les alcanzaba para una comida que les llenara el estómago hasta la mitad. Sintiendo que había perdido la cara ante sus camaradas, Aqua estaba desesperada por demostrar que podía ganar dinero incluso sin la ayuda de sus seguidores. Así fue como terminó guiándolos a todos hasta la obra en construcción. En resumen, fueron unas horas desastrosas y vergonzosas en su viaje y se caí. De repente, la dificultad de derrotar al rey demonio Ziark parecía mucho mayor que la de derrocar al gobierno mundial. Bajo el liderazgo equivocado de Aqua, el futuro se veía sombrío, sin apenas esperanza a la vista. Meowth, señor, parece usted absorto en sus pensamientos, dijo Escanor, a diferencia de las preocupaciones visibles de Meowth. Parecía estar disfrutando. Sin embargo, fue duro para su amada hacha de batalla dorada, Rita, que ahora se utilizaba para mezclar cemento y arena. Tranquilo, Escanor, este calor abrasador me está quemando la piel. Aunque solo soy un esqueleto sin piel, Yoorot continuó contando sus chistes malos mientras le pasaba un cubo de cemento a Aqua. Debido a su costumbre de preguntar a la primera aventurera que conocía sobre el color de su ropa interior, sumado a su parecido con un esqueleto demoníaco, Brook se había ganado rápidamente la reputación de esqueleto lascivo en Axel. Afortunadamente, no poseía energía demoníaca alguna, y los hombres lo apoyaron como a alguien que no había olvidado su fe ni siquiera en la muerte, librándolo de ser expulsado de la ciudad. Tenga cuidado, señor, dijo Kana, con un casco de seguridad puesto, de pie en una plataforma elevadora, advirtiéndole seriamente a sus compañeros de trabajo. En la obra, empapada de sudor, su voz dulce y nítida conquistó los corazones de innumerables hombres fornidos. Esta fue una de las razones por las que estuvieron dispuestos a aceptar a un grupo tan extraño. Kana-chan era simplemente adorable. Sinceramente, siento que seguir a Aqua significa que pasaremos hambre 9 de cada 10 veces, suspiró Uta profundamente, mirando al cielo. Habiendo crecido con los piratas del pelo rojo, no era ninguna princesita mimada. Pero el ladrillo que tenía en la mano estaba hirviendo. Tal vez debería simplemente hacer una bandera y dedicarme al robo. Tal pensamiento cruzó la mente de Uta. Al fin y al cabo, era la hija de Shanks. Mientras tanto, Kim trabajaba con eficiencia y sin mostrar ninguna expresión en su rostro, siendo silenciosamente el más productivo de todos. El puñetazo en la tierra de los dioses había aumentado enormemente su confianza, y ahora que había visto que el camino para hacerse más fuerte era alcanzable, trató la albañilería como un entrenamiento regular, esforzándose por superar realmente sus límites. Además, al sentir una constante sensación de frío en la cabeza, Kim decidió en secreto que compraría una peluca allí sí o sí. Sin Ziark, su pilar de apoyo, cada uno de estos chicos albergaba pensamientos poco ortodoxos. A corto plazo, olvídate de derrotar al rey demonio. Incluso ahorrar para los gastos de viaje hasta su castillo parecía improbable. Su agitada trayectoria laboral llegó finalmente a su fin al atardecer. Aunque el infinitamente versátil sueño eterno también se había cruzado con ellos, de alguna manera se había transformado en un perezoso dragón oriental que ahora dormitaba sobre el hombro de Kana.
No tenían dónde alojarse y necesitaban usar sus salarios para la inscripción como aventureros y para comprar comida. Entonces Aqua tuvo una idea y los lideró a todos con mucha energía y dormir sobre esteras de paja en el establo. Más tarde esa noche, bajo un cielo repleto de una luna brillante e innumerables estrellas, la bulliciosa pueblecita quedó en silencio. Al mismo tiempo, el castillo del rey demonio distaba mucho de ser tranquilo, pues estaba repleto de demonios de toda clase que se congregaban en el ominoso patio, siendo su número abrumador. Al frente del grupo se encontraban el caballero sin cabeza Beldía, el limo mortal venenoso Hans y Vanir, el demonio de alto rango, todos parte del ejército del rey demonio. Ahora bien, dime, ¿cómo quieres que demuestre mi poder como el rey demonio? Ziark se sentó con aire despreocupado en el trono carmesí, apoyando la mejilla en una mano y mirando con indiferencia al ejército de demonios que tenía delante. Para parecerse más a un rey demonio, se había puesto 2 cuernos de demonio decorativos en la cabeza. Sumado a su atractivo perfil, realmente parecía un apuesto rey demonio. La raza demoníaca respeta la fuerza por encima de todo. Si quieres que obedezca tus órdenes, es sencillo. Derrótame. El caballero sin cabeza, completamente armado, dio un paso al frente, intensificándose el brillo carmesí de su cabeza cercenada. Bien dicho, no tengo la costumbre de someterme a un tipo sin poderes mágicos. La máscara blanca y negra de Vanir ocultaba una sonrisa imposible de descifrar. Como líder de los 7 archidemonios, era conocido como el gran demonio que podía ver a través de todo en el mundo. Tras las declaraciones de los 2 oficiales, los comandantes del rey demonio y otros demonios de alto rango desataron sus feroces e imponentes auras. Incluso los soldados demoníacos de menor rango querían ver por sí mismos cómo este humano sin magia podía reclamar el título de rey demonio. Sin una fuerza abrumadora, uno no tenía derecho a ser su rey. Ante la hostilidad desenfrenada desatada por el ejército demoníaco, Ziark simplemente sonrió levemente y se giró para mirar a la hermosa morena que estaba de pie junto a él. ¿Tú también tienes esa idea, Li Chuiz? Ah. Realmente no tengo una opinión particular sobre quién es el rey demonio, siempre y cuando lo hagas rápido. Wiz sonrió y agitó la mano. A pesar de ser una oficial clave del ejército del rey demonio, su naturaleza gentil y dócil la hacía reacia a intervenir en la lucha entre el nuevo rey demonio y los demás oficiales. Lo que más deseaba era terminar rápido y volver a dirigir su tienda de magia en Axel. ¿Quién sabe cuántos clientes habrá perdido con la tienda cerrada durante tantos días? ¿Quieres volver a hacer negocios en Axel, verdad? Ziark leyó sus pensamientos al instante. ¿Sabes siquiera eso? Wiz se tapó la boca sorprendida. Ella nunca había tenido contacto previo con el nuevo rey demonio, ni le había mencionado sus asuntos. En efecto, era un personaje extraordinario. Vanir y los demás iban a sufrir. Justo cuando estaba reflexionando sobre esto, de repente oyó suspirar al nuevo rey demonio. Déjalo ya, Wiz. Es un negocio ruinoso. Con tu talento, cuanto más trabajes, más perderás. Mejor quédate en el castillo del rey demonio unos días más. ¿Qué tipo más irritante? Incluso Wiz, un hombre normalmente bondadoso que nunca había hecho daño a un ser humano, no pudo evitar esbozar una sonrisa forzada, mientras pensaba en cosas homicidas. Bien, ya que tienes tanta prisa por volver a perder dinero, como nuevo rey demonio, cumpliré el pequeño deseo de mi subordinado. Ziark retiró su brazo derecho de su rostro y se levantó lentamente del trono del rey demonio. ¡Qué rey demonio más irritante y estúpido! Wiz, insultada 2 veces, apretó los dientes y dibujó un círculo de maldición detrás de la espalda no tan imponente de Ziark. ¡Qué arrogancia! Actuar como si pudieras derrotarnos a todos así como así. El caballero sin cabeza empuñó su espada y se enfrentó a Ziark. Todos, que sea el primero en probar la fuerza de este tipo. Buena suerte, Beldía, dijo Vanir, aplaudiendo con calma. La máscara blanca y negra ocultaba su expresión, haciendo imposible discernir sus verdaderos pensamientos. Los demás demonios alzaron sus armas, su excitación era palpable. Sin embargo, cuando Beldía estaba a punto de blandir su espada, Ziark alzó una mano para detenerlo. ¿Ya tienes miedo? Humano necio que solo habla por hablar, se burló Beldía. Ziark se cruzó de brazos sobre el pecho, enfrentándose a las densas filas de demonios sin inmutarse. Dije que le concedería a Wiz su deseo de terminar esto rápidamente, y hacerlo uno por uno es una pérdida de tiempo.
Bajo la mirada incrédula de los demonios, Ziark sonrió, abrió los brazos de par en par e hizo un gesto para que todos se acercaran a él. Vosotros, venid todos a la vez. Maldito humano. ¿Cómo te atreves a mirarnos así por encima del hombro? Necio, arrogante e imprudente. Ya veremos si sigues fanfarroneando cuando estés de rodillas suplicando clemencia. No te lo perdonaré. Tiene una cara guapa. Lo convertiré en mi incubo personal, jejeje. Los demonios estallaron en furia, y una demonio voluptuosa se relamía los labios mientras observaba el atractivo rostro de Ziark. Gritos de ira e insultos llenaban el patio. Vanir observó atentamente los ojos penetrantes de Ziark, aparentemente notando algo extraño, y se retiró silenciosamente a la parte posterior del grupo. Casi simultáneamente, un fuerte vendaval azotó la región sin previo aviso. Con una mirada penetrante de Ziark, una presión aterradora estalló. Un relámpago rojo oscuro crepitó a su alrededor, formando una aura opresiva que penetró directamente en los corazones de todos los presentes. El cielo y la tierra parecieron perder su color, tornándose en tonalidades de blanco y negro. En este terrorífico escenario, la mirada infernal de Ziark penetró en la sangre y los nervios de todos los demonios, provocándoles un shock espiritual abrumador. Pum, pum, pum. Los demonios más débiles fueron los primeros en sucumbir, desplomándose en el suelo con los ojos en blanco y espuma en la boca. Ziark incrementó la fuerza de su Aki del Conquistador, y pronto, incluso los demonios más fuertes alcanzaron su límite y cayeron. En un instante, el otrora imponente ejército de demonios quedó reducido a unos pocos individuos dispersos que aún permanecían en pie. Con una sola mirada, el 90% de sus soldados habían perdido la capacidad de luchar. ¡Qué poder tan aterrador! ¿Podría ser esta realmente la fuerza de un humano sin magia? O quizás, este hombre no era humano en absoluto. Los oficiales del Rey Demonio estaban horrorizados. Muchos de ellos habían vivido durante siglos, pero jamás habían visto nada igual. Ahora te toca a ti, ¿no? Ziark desenvainó lentamente la Sanda Ikitetsu y la Yubasiri que llevaba a la cintura e hizo un gesto a Wiz, que tenía una expresión de asombro detrás de él. Prepárate, Wiz. ¿Yo también tengo que luchar? Wiz claramente no se había recuperado del impacto del Aki del Conquistador. Sinceramente, antes de venir aquí, regentaba un tranquilo restaurante junto al mar que era bastante rentable. Si quieres algún consejo empresarial, será un placer servirle, señor Rey Demonio. Los ojos de Wiz se iluminaron y saltó al lado de Ziark, canalizando su inmenso poder mágico. Pero Vanir es mi amigo. No lo atacaré. No te preocupes, en realidad no necesitas luchar. Simplemente quédate ahí y grita Ziark-sama, vamos, vamos, vamos. ¿De acuerdo? Wiz estaba completamente desconcertado. Me trajiste contigo solo para animarte. Mientras ella permanecía confundida, Ziark, con sus dos espadas, ya se había convertido en un borrón, cargando directamente contra los oficiales del Rey Demonio, que estaban completamente preparados. Incluso sin la fruta rumble rumble, aún poseía un Aki de armadura avanzado con destrucción interna, Aki de observación para detectar movimientos, así como habilidades como la espada del filo del acantilado, la reversión temporal y devorar. Con innumerables batallas a sus espaldas, su físico y su instinto de combate superaban con creces a los de los luchadores comunes. No cabía duda de que la fruta rumble rumble había aumentado significativamente su fuerza, pero eso no significaba que dependiera por completo de su poder. Contra esos oficiales del Rey Demonio que nunca se habían enfrentado a los poderes del mundo de One Piece, pero cuyas habilidades Ziark conocía demasiado bien, él era más que suficiente. Entre los incómodos vítores de Wiz, la intensa batalla en el castillo del Rey Demonio se prolongó hasta altas horas de la noche. Los soldados demoníacos, que se habían dormido hacía mucho tiempo, no sabían cómo había terminado. Lo único que supieron fue que, después, los oficiales reprimieron su arrogancia y dejaron de cuestionar la afirmación de Ziark como el nuevo Rey Demonio. Fin del capítulo 265.